Desde que les conté que soy cristiana, siento que a veces se me juzga o mide con otra vara. Como si ser cristiana implicara ser perfecta. Como si seguir a Jesús implicara nunca dudar, nunca fallar o nunca luchar. Creo que los que conocen el Evangelio saben que esto es todo lo contrario. Sabemos que seguir a Jesús no es ser perfectos, sino ser discípulos, con nuestros procesos, frustraciones, desánimos, equivocaciones. Es volver a Cristo cada vez que desviamos nuestra mirada de Él. Es permitir que Él nos forme y corrija. En la Biblia Dios nunca nos pide que seamos perfectos, sino que nos dejemos ser transformados. Si no, miren a Pedro, un discípulo que marcó la diferencia aún en medio de sus impulsos, emociones e incluso después de negar a Jesús. O Pablo, un perseguidor de cristianos, orgulloso y religioso. Ser discípulos no es un título ni un nivel espiritual. Es un proceso y un estilo de vida, una invitación a caminar con Él así como estamos y en el camino dejar que Él haga la obra en nosotros. Hoy hablamos de ser y hacer discípulos. Bienvenidos a un nuevo episodio acá de mi podcast. Mi nombre es Brenda Dialoy y como les leí recién, pensé en que charlemos sobre esto, ser discípulos y también hacer discípulos. Porque el otro día estaba scrolleando en Instagram y leí algo que me impactó. ¿Vieron esas cosas que uno a veces dice, che, pierdo un montón de tiempo en las redes sociales, pero cuántas veces he leído cosas que de repente Dios me habló un montón y me marcó o me habrá confrontado con algún posteo o algún versículo o reel que veo en las redes sociales, ¿no? Y en este caso me pasó que un día leí algo que decía, Jesús no dijo, vayan y hagan espectadores, consumidores, admiradores o seguidores. Dijo, vayan y hagan discípulos. Inmediatamente fue como que mi cabeza fue pensar, ¿qué estoy haciendo yo? O sea, estoy haciendo, no sé, un view más en YouTube. ¿Estoy sumando un seguidor a mis redes o estoy realmente haciendo un seguidor más de Jesús? Entonces esto fue algo como que me confrontó y me hizo un poco replantearme como, bueno, quiero volver como a la esencia, ¿no? Al origen de por qué comenzó este podcast, por qué empecé a hacer lo que hago, ¿no? Hasta me llegó como a pensar, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? O sea, como que yo antes, si bien trabajo con las redes sociales desde hace muchos años, desde el 2018, ya casi estamos en 2026, y fue como que yo empecé básicamente mostrando mi estilo de vida, trabajando en la tele, actuando, haciendo otras cosas, y la vida me llevó a mostrar cada vez más mi vida en redes sociales, y con eso, como siempre les cuento, un día decidir hablar de mi fe, ¿no? Pero este podcast nunca empezó como... Primero que no empezó siendo un podcast cristiano, eso ya se los conté también, pero para los que son nuevos les cuento que este podcast no empezó siendo un podcast donde mi meta era hablar de Dios, para nada. O sea, empezó siendo un podcast en el que yo tal vez lo veía como un medio para hablar de mi vida. Al principio, allá por 2023, casi 3 años pasaron desde que empecé el podcast y empecé hablando de temas más vanos, si así se quiere, ¿no? Como que no impactaba tanto en el corazón de la persona, pero bueno, era un podcast que hablaba de la vida, cuando todavía no se estilaba tanto hacer podcast. Hoy vemos un montón de contenidos así. La cuestión es que siento que Dios me fue llevando a abrir mi boca y fue algo realmente 100% impulsado y guiado por el Espíritu. Y bueno, ya pasó un montón de tiempo y acá estamos, y hoy en día sí se transformó en un podcast en el que mi objetivo, mi tarea, mi misión es mostrar mi fe. Y el otro día con este posteo que estaba leyendo fue como, volver al origen, al objetivo, a la esencia, ¿qué es eso? Ir y hacer discípulos, ¿no? Que creo que no es un llamado solo para las personas que tienen algún tipo de influencia, ya sea en redes sociales o en, no sé, un púlpito con un micrófono. No, es un llamado
para todos, sea donde sea que estemos. Y creo que también es nuestra tarea como cristianos y no es algo que uno puede elegir si hacerlo o no. No es opcional, no es que Jesús nos dijo como, bueno, para los que tengan influencia, vayan y hagan discípulos. Para los que, no sé, les guste las cámaras, vayan y hagan discípulos. No, es a todos, desde el lugar en donde estemos, la tarea y lo que Jesús nos encomendó fue eso, ir y hacer discípulos. Entonces fue un posteo que leí que me confrontó y me hizo pensar todo esto que les contaba, como por qué hago lo que hago, estoy realmente haciendo lo que Dios me llamó a hacer, me llamó a mí y a todos a hacer, estoy haciendo discípulos o no estoy haciendo discípulos, como que me confrontó y creo que muchas veces tenemos que frenar y realmente como recapitular y decir, bueno, esto que estoy haciendo está siendo impulsado, guiado por el espíritu o por mi carne, porque hay una línea muy fina entre ¿estoy saciando mi carne o estoy siendo guiada por el espíritu haciendo esto? Y con esto les soy 100% honesta porque, como les conté, empezó siendo un podcast en 2023 donde el primer episodio hablando de Dios tuvo menos de, no sé, al principio tenía 1000 reproducciones en Spotify y hoy en día es un podcast que ya tiene más de 50.000 suscriptores en YouTube, casi 100.000 seguidores en Instagram. Entonces hay veces que todo eso de los likes, de los suscriptores, de los seguidores y todo eso es como que te nubla y tenés que frenar y decir, yo esto no lo estoy haciendo para saciar mi carne, porque si fuese así, si ya les dije esto también, si fuese por los likes o por los seguidores, yo creo que estaría haciendo algo completamente distinto porque trabajo en el medio y sé perfectamente por dónde ir para tener eso, tener los seguidores, los likes, etc. Pero decidí, por el contrario, como morir a mi carne y decir, bueno, tal vez no es lo más cómodo para mí hablar de esto o hacer un podcast donde comparto mi fe, pero Jesús me llamó a esto, a ir y a hacer discípulos. Hoy en día les confieso que después de muchos años y mucho tiempo, muchos episodios que hice hablando de Dios, cada vez me siento más cómoda y cada vez siento que me importa menos el qué dirán. Sé que, como les leí antes, hay muchas críticas, hay mucha gente que te juzga, que, no sé, me mira con otros ojos porque, por ser cristiana implica tal vez tener que ser o actuar de cierta manera y no fallar, no tener errores, ¿no? Me pasa muchas veces que, no sé, muestro que estoy en una cena y de repente tomo una copita de vino y ya me saltan los mensajes, los comentarios de, pero ¿por qué tomás una copa de vino? O el otro día armando el arbolito de Navidad también era como, pero ¿por qué armás el árbol de Navidad? Se supone que no. O si algún día me pongo, no sé, un straple, un vestido strapless, ¿por qué no tenés cubierto? Entonces es como, hay veces que sí sucede eso, que es como que se cree que a los que confesamos nuestra fe públicamente y declaramos ser discípulos y seguidores de Jesús, es como, ok, tenés que ser perfecta. Y no, o sea, ser discípulos no es ser perfectos, sino estar dispuestos y dejarnos ser moldeados y transformados constantemente. Creo que es un proceso. Entonces, recapitulando, en Mateo 28:19, Jesús nos llama a todos a esto, a ir y a ser discípulos. Como les decía, no es algo opcional, es algo que nos llamó a todos a hacerlo. Y lo que creo que sucede mucho es que hay una gran diferencia entre ser creyentes y ser discípulos, porque creer en Dios, creer en Jesús, pueden creer muchos, pero seguirlo, ser discípulos, es algo que cuesta y que no todos están dispuestos a pagar el precio, ¿no? Yo creo que a Dios le agrada ver a un seguidor que realmente quiere transformar su vida y moldearse o ser dejados como transformados, digamos, por Dios para reflejarlo en nuestro estilo de vida. Eso es ser un discípulo, que nuestro estilo de vida lo pueda reflejar a Jesús, ¿no? Y como les decía antes, no es ser perfectos, no es que como soy discípula soy perfecta, no, es yo
trato de morir a mi carne todos los días, caminar por el Espíritu y reflejarlo en mi estilo de vida, tratando de esto, de morir a todo lo que no lo refleja a Él, a todo lo que no, a mi carne, básicamente, que es lo que no refleja a Cristo. Y este título que le puse al episodio de Ser y Hacer Discípulos, lo puse así porque en un principio se iba a llamar Id y Hacer Discípulos, pero después pensé, yo para hablar de esto tengo que también meditar en qué es ser una discípula de Jesús, porque no puedo hablar de ir y hacer discípulos si yo misma no soy una discípula. Entonces, esto también un poco me inspiré en un libro que leí de un autor que se los nombro mucho, que se llama John Mark Comer, que justamente tiene un libro sobre el discipulado. Y él dice que para ser discípulos hay 3 metas. O sea, hay 3 metas de un seguidor o discípulo de Jesús. En primer lugar, habla de que un discípulo tiene que estar con Jesús. O sea, no podemos ser discípulos si nosotros no pasamos tiempo con Jesús. No se puede seguir a Jesús si no pasamos tiempo con Jesús. Y también muchas veces se me viene a la cabeza esto de que nosotros reflejamos o somos como las 5 personas, como la sumatoria de las 5 personas con las que más pasamos tiempo. Entonces, si nosotros nos queremos como pegar las formas, el estilo de vida de Jesús, tenemos que pasar tiempo con Jesús. También una vez escuché, como vieron los niños o los chicos, los hijos de padres que tienen como maneras similares de hablar o de gesticular. No sé, por ejemplo, yo tengo muchas maneras de mi mamá. Como mucha gente que me ve y me dice, ay, sos igual a tu mamá. Y porque tengo gestos, maneras de hablar, maneras de reaccionar, muy parecidas a mi mamá. Y creo que es porque, a ver, pasé toda mi vida con ella. Entonces se me pegaron sus gestos, sus formas, sus tonos, todo, hasta, no sé, a mí me pasa con mi hermana también, como que tosemos igual. Porque siento que compartimos tanto tiempo que sus formas se me pegaron. Bueno, así mismo es con Jesús. Cuanto más tiempo pasamos con Él, cuanto más tiempo estamos en intimidad con Dios, con Jesús, más se nos pegan las formas de Él y más queremos reflejarlo. Entonces, punto número 1, el autor del libro que leí, que se lo súper recomiendo, habla de esto, ¿no? De estar con Jesús, de pasar tiempo con Él. Punto número 2, habla de hacer lo que hizo Jesús. Esto ya empieza como a ser parte del discipulado, ¿no? Porque discipulado es reflejar a Jesús como en nuestra esencia, pero también ir y hacer lo que Él hizo. Amar a los demás, la generosidad, la paciencia, la obediencia, la humildad, anunciar el evangelio, ser generosos, todo lo que hizo Jesús acá en la tierra, bueno, así mismo nosotros. El autor habla del descanso, de ir y encerrarse en el cuarto y de repente tener ese tiempo de intimidad, de silencio, de soledad. No la soledad como algo negativo, sino como ese tiempo que necesitamos estar solos ante la presencia de Dios. Todo eso Jesús mismo lo hizo. Entonces, es básicamente ir, leer los evangelios y decir, a ver, ¿qué hizo Jesús en la tierra? Bueno, esto mismo, este modelo de vida es para que lo hagamos nosotros también. Entonces, 1, estar con Jesús. 2, hacer lo que hizo Jesús. Número 3, ser como Jesús. Y esto habla de como una transformación interior, ¿no? Y creo que esto muchas veces se lo dije, pero no es por esfuerzo, sino que es a través de permanecer. El permanecer en Cristo ya por sí solo, por default, va a traer frutos espirituales en nuestra vida y en nuestro interior, va a traer una transformación interior. O sea, nuestra vida no va a quedar igual. Creo que si a vos el evangelio no te está confrontando a modificar ciertas áreas de tu vida, entonces es porque tenés que todavía pasar más tiempo. Lo mismo pasa a veces con las iglesias. Cuando vamos a la iglesia tenemos que ser confrontados. Una vida en Cristo no nos hace quedarnos en el molde, no nos hace
quedarnos igual que como estábamos antes, sino que viene a traer una transformación que nos hace tener cambios en nuestra vida y tomar decisiones. Y es una vida radical. No puede ser la misma vida que tenías antes de conocerlo a Dios. Algo tiene que cambiar del rompecabezas. Y también muchas veces se ve el discipulado como esto, como una meta, como un título, como si fuese un curso que empieza y que termina, pero en realidad es lo que les digo, es un estilo de vida. El libro también habla de que muchos, que a todo esto tengo un episodio en el que hablo full 100% del libro, que está buenísimo, vayan a verlo, está ahí entre los episodios de YouTube. Pero les decía esto, que el autor hablaba de que muchos creen en Jesús, pero muy pocos están dispuestos a entrenarse para realmente vivir como Él. Y creo que es un entrenamiento, ¿no? Porque es algo de todos los días, de aprender, de crecer y madurar espiritualmente. No es algo como que de repente sucede. Sí creo que existen como los de repente de Dios, que tenés un encuentro y produce una transformación, pero el aprender a vivir como Jesús y reflejarlo es algo que es un proceso y que se va formando en vos a lo largo de toda tu vida, ¿no? Entonces, para ser un discípulo, tu vida no puede quedar igual que antes de conocer a Jesús. En Mateo 16, versículo 24 al 26, lo voy a leer. Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿De qué sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Entonces, hay que cargar nuestra cruz y seguirlo para poder ser su seguidor, nos dijo Jesús. Cargar la cruz siempre implica morir a uno, implica dolor, cuesta. Así cuando Jesús murió en la cruz, es como nosotros morimos conjuntamente con Él. O sea, su muerte también fue una muerte que nosotros tenemos que experimentar, el morir a nosotros mismos para volver a nacer en Cristo. Es como cuando Jesús le dijo a Nicodemo, o sea, tenés que volver a nacer. El otro día estaba ahí como medio en un debate con una amiga, porque mi amiga me decía que para ella esto de volver a nacer es algo que es solo de una vez. O sea, vos conociste a Jesús y volviste a nacer, tipo, cargas tu cruz y volvés a nacer. Y sucede una vez. Y yo le decía, amiga, me parece para mí que el volver a nacer es algo de todos los días. O sea, como que para mí el cargar la cruz y volver a nacer es una decisión que tenemos que tomar diariamente. Porque para mí que nuestra naturaleza humana siempre nos va a llevar como a no querer cargar nuestra cruz, a no querer morir. Entonces, no sé, díganme ustedes qué piensan, los leo en los comentarios, pero para mí el morir y volver a nacer es una decisión que tenemos que tomar todos los días. Entonces, para ser discípulos tenemos que cargar nuestra cruz, volver a nacer, y esto implica dejar las viejas formas, abandonar nuestro estilo de vida viejo, que ya no representa a Jesús, y empezar a reflejarlo caminando por el Espíritu y no por la carne. También creo que está en Corintios, 2 Corintios, si no me equivoco, que Jesús, que nosotros somos representantes del cielo, que somos embajadores del cielo. Iba a decir que Jesús lo dijo, pero no, fue una de las cartas de Pablo. Entonces, creo que también esa es nuestra misión como discípulos, como que porque Dios quiere discípulos en la tierra, para que podamos ser representantes del cielo. Obvio, seguimos siendo de carne y hueso, seguimos fallando, seguimos teniendo nuestras maneras en las que dudamos, como les leía en el texto, ¿no? Creo que ser discípulos no implica ser perfectos, sino fijémonos todos los ejemplos que tenemos de los discípulos que estuvieron acá en la tierra, como Pedro,
Pablo mismo, que antes era perseguidor de cristianos. Son personas que aún siendo humanas, aún siendo seres humanos con sus errores, marcaron la diferencia y aún así fueron elegidos por Jesús. Entonces, nosotros, así como estamos, como somos, necesitamos un corazón dispuesto para querer realmente ser discípulos, seguirlo, cargar nuestra cruz, morir a nosotros y tener un estilo de vida que lo refleje a Jesús. Y con esto de que ser discípulos no implica ser perfectos, se venía a la cabeza el versículo que dice en Marcos capítulo 2, versículo 17, Jesús mismo nos dijo ahí, lo leemos, que Él no vino a llamar justos, sino a pecadores. Entonces es algo que me tengo que recordar constantemente cuando siento esto, que alguien como que me señala algo o me juzga algo o me mide como por, no sé, cosas tal vez del pasado. Entonces es como, pero Jesús no me pide que sea perfecta, no te está pidiendo a vos que seas perfecto, te está pidiendo que estés dispuesto a sí ser moldeado, porque a ver, no vino a llamar justos, vino a llamar pecadores, pero no te quiere dejar así como estás en tu pecado. Quiere que a través de conocerlo, de tener un encuentro con Él y a través de tu disposición, transformarte. Dejar que Él sí vaya como quitando el pecado de vos, que creo que todos los días es como esto, la lucha entre la carne y el espíritu, pero al menos estar como dispuestos, eso es lo importante. Entonces, una vez que uno toma la decisión de ser discípulo, que, ojo, a ver, creo, no es una decisión que uno un día se despierta y dice, hoy quiero empezar a ser discípula de Jesús. Yo creo que es algo que a uno le va como naciendo de uno mismo a medida que nos acercamos más y más a Dios. Como que pienso un poco en mí, en mi proceso. Fue algo tan que casi que ni me di cuenta, porque fue a medida que fui conociendo más y más y más de Dios. Primero, de repente, no sé, mi mamá de chiquita me llevaba a la iglesia, después, más de grande, yo tomé la decisión de ir sola por primera vez. Después fue, no sé, vivir mi vida como con un pie adentro y un pie afuera de la iglesia. Después, tener ahí una confrontación de parte de Dios y tomar una decisión. Fue como algo que se fue dando y fue creciendo adentro mío y fue esto, madurando, ¿no? Entonces llegó un momento en el que cuando me di cuenta que realmente quería como rendir mi vida a Cristo y reflejarlo con mi vida, y me empecé como a enamorar más y más y más de Jesús y a conocerlo más y a querer reflejarlo, y los frutos se fueron dando, es como que, que no quede en mí sola. Jesús me está diciendo que tengo que ir y hacer discípulos. Que de vuelta, también es algo que se fue dando lo del podcast, como les conté al principio. Y algo que me pasó es que yo pensaba, ¿no? Como que acá en el podcast no tengo mucho el control de lo que hacen ustedes del otro lado, porque ustedes ven un video, escuchan una palabra y después, bueno, siguen con su vida. Yo trato a veces de responder los mensajes que me llegan con dudas. Cada vez que puedo realmente lo hago. Y Dios me inquietó con esto, como, bueno, estás haciendo un espectador, ¿no? Estás generando entretenimiento, pero ¿estás haciendo discípulos? Y ahí me pasó de pensar que hay muchas chicas que a mí me escriben de Buenos Aires y yo las invito a la iglesia, ¿no? Y les paso la dirección, les paso los horarios y vienen. Y con esto, como que Dios me inquietó y me dijo, no las dejes ahí tiradas. Como que no sea que les pasas la dirección de la iglesia y listo. Tenés que hacer discípulas. Entonces me pasaba esto como de estar un poco como con esa inquietud de, Señor, ¿cómo puedo servirte, no? Con esto, ¿cómo? Estoy haciendo el podcast, está dando sus frutos, pero ¿cómo puedo seguir haciendo discípulos también fuera de las redes sociales, no? Y me pasaba esto, de tener como algunas chicas que iban, pero que estaban medio solas, que no tenían grupo. Y Dios me inquietó a empezar un grupito, como si fuese una célula, un discipulado, los fines de semana. Y ahí voy invitando a algunas chicas y es como, yo creo que en mi camino fue crucial y esencial poder tener
personas, líderes que me acompañen, que me escuchen, el poder ir a la iglesia en grupo, con gente, no estar sola, escuchar la palabra de parte de alguien más, tener un seguimiento, ¿no? Como que sí, yo veía videitos en YouTube, escuchaba prédicas y demás, pero la parte como de conexión real con seres humanos en la iglesia fue necesario. Y eso es ser iglesia también. No solo ir a la iglesia, sino ser iglesia. Así que empecé a hacer eso, ¿no? Como a de repente tener una especie de discipulado presencial, que es algo también que creo que todos tenemos que ser discipulados, además de hacer discípulos, ¿no? Y así que con esto que les cuento, los quiero motivar a ustedes a, bueno, tanto que sean discipulados como a ser discípulos. Es súper importante. Y algo que también hice fue, me anoté en el celular, después de este posteo, ¿vieron todo lo que causó este posteo que leí en Instagram? Algo que generó fue que me armé una nota en el celular y me puse el versículo como título, ir a ser discípulos, y abajo me hice una lista de todas las chicas con las que es como, quiero orar por ellas, porque es importante orar como por la salvación de estas personas y para que vos toques sus corazones y que ellas dejen ser tocadas por vos, pero también para yo estar, ¿no? Como decir, acá estoy, podés charlar conmigo cuando quieras, podés escribirme, te invito el fin de semana al discipulado. Bueno, así mismo ustedes, como decirles, tengan una nota en el celu donde se puedan anotar las personas que se les venga a la cabeza por quienes quieren orar, a las que quieren invitar a la iglesia, a su grupo de discipulado o tomar un café y charlar. Todo eso para mi vida cristiana fue fundamental, fue esencial y es algo en lo que hoy en día Dios me estuvo inquietando a hacer. Como hay muchas chicas que están solas en la iglesia, hace algo con ellas, invítalas, charlá, prestá oído, júntense a tomar un café, un mate, algo, y eso es ir y hacer discípulos. Y un poco ya para ir cerrando este episodio, algo que también les quiero decir es que ustedes pueden ir y hacer discípulos, pero ustedes no son el superhéroe o el salvador de nadie. Porque a mí me pasó muchas veces de cargar un poco con la mochila de que la salvación de otra persona dependía de mí, de lo que yo puedo hablar, de lo que yo puedo decirles, de si yo les estoy encima diciéndoles, vení a la iglesia, mira este versículo. Y en un momento Dios me confrontó con esto y me dijo, como, ¿vos sos la salvadora o soy yo? Y ahí dije como, bueno, me saco esta mochila, yo te lo entrego y sé que el crecimiento espiritual de esta persona no depende de mí, sino que depende de vos, 100% de vos. Me pasa mucho, ¿no? Como de cargar a veces con eso, como si fuese una especie de culpa, sobre todo con familiares, tal vez, ¿no? Como que uno ama con todo su corazón y ve que hay personas que están luchadas, que tienen ciertas luchas, ¿no? Acá en este mundo, que todos tenemos luchas, pero creo que los que conocemos a Jesús sabemos a dónde ir, conocemos como ese refugio que cada vez que tenemos una lucha, tenemos una carga, tenemos opresión, incertidumbres, dudas, angustias, sabemos a dónde ir para poder sentirnos más livianos y descargarnos y que sea algo que realmente sacie nuestro interior. Y a veces yo veo familia, amigos que no conocen porque tal vez no quieren, porque yo ya les he hablado 1000 veces de Jesús, pero que no quieren. Y es como, ay, yo conozco la fuente donde podés ir y te lo conté y no querés y no sé qué más hacer. Y a veces es como, bueno, ya está, yo sembré, hice lo que tenía que hacer y después confío en que el Espíritu Santo es el único que puede traer convicción a la vida de una persona. En 1 Corintios capítulo 3, del versículo 6 al 7, dice: yo planté, Apolos regó, pero Dios daba el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento.
este pasaje es hermoso porque es eso. O sea, yo puedo sembrar, ¿no? En la vida de la otra persona, puedo regar, puedo darle una palabra, puedo orar por esa persona, pero después el que hace la obra y el que hace que el otro crezca espiritualmente es el Espíritu Santo, nadie más. Así que si alguno andaba por ahí desanimado porque tal vez hay personas en su vida que no sé, no están dispuestas, no quieren conocer más de Jesús, bueno, acá la palabra nos lo responde y nos dice, tranquilos, o sea, el que da el crecimiento es Dios. Así que bueno, ya llegamos al final del episodio de Ser y Hacer Discípulos. Espero que les haya gustado, que les haya sido de bendición. Se lo pueden compartir a quien quieran. Los invito a suscribirse a mi canal, a dejarme un comentario y estamos ahí charlando. Les mando un beso muy grande. Chao.